Bueno, loco, el plan de hoy es estar desarmando el turbito. Como sabrán, vamos a intentar enturbar el bolsito. Tengo este turbo que me regaló uno de ustedes. Bueno, eso ya lo sabrán si vieron el video anterior. Así que hoy lo que vamos a estar haciendo es abriéndolo, sacando las dos carcasas, los dos caracoles de escape y de admisión, viendo el estado de todas las aspas dentro del turbo. El eje lo puedo probar ahora y la verdad es que no tiene nada de juego. Así que vamos a estar sacando todos los tornillos que sostienen las carcasas. Tenemos un montón de este lado faltan algunos. Así que bueno, vamos a ir desarmando eso y les muestro todo el proceso. Les conviene tener un par de bandejitas así para mantener organizados todos los tornillos y todo lo que van a ir sacando del turbo. Así que vamos a empezar por el lado de la admisión. Esto lo rocié todo con WD-40, todos los tornillos ayer a la noche. Lo dejé toda la noche con eso para que aflojen bien, porque bueno, la persona que me lo regaló lo tuvo ahí parado muchísimo tiempo, así que deben estar reclavados los tornillos. Entonces vamos a separar los de admisión ahí. Tengo que ir a pedir más tornillos de esos. Vamos a ver si puedo desarmar estos. Ah, bueno. No era tan difícil. Se ve que esto... Ah, estos aprietan, ni siquiera hace falta sacarlos todos. Vamos a volver a ponerlos para no perderlos. Entonces me falta uno de estos tornillos nada más. La idea es limpiar todas estas piezas, las voy a estar cepillando, lo voy a limpiar todo por adentro. Si puedo la pulo un poco para que tenga el mejor flujo posible el turbo una vez que esté instalado en el auto. Entonces acá podemos ver la turbinita de admisión. Es diminuta, como pueden ver. Pero bueno, para un auto con motor original, sin muchas modificaciones que apoyen el turbo, no hace falta tener un turbazo. Tiene apenitas un poquito de juego, pero la verdad que las aspas se ven en muy buen estado. No tiene nada roto, nada rayado. Esto también lo vamos a estar limpiando, no con un cepillo obviamente, pero con un poquito de limpiador de frenos en aerosol. Vamos a intentar sacarle la mayor cantidad de mugre posible. Vamos a ver si puedo desarmar el escape ahora, porque está comprobando ser un dolor de gobelines. Bueno, uno está flojo. Ahora tengo que hacer la misma mierda con todos los otros. Vamos a ver si puedo. Bueno, loco, le volví a colocar la caracola de admisión porque tengo miedo de, intentando sacar los tornillos del escape que están reclavados, dañar las aspas que estarían expuestas sin la carcasa esta. Que bueno, haciendo fuerza, como habrán visto, recién casi las hago mierda. Bueno, casi las hago mierda, pero pude haberlo hecho. Bueno, definitivamente la carcasa de la parte del escape del turbo no lo voy a poder estar sacando. Los tornillos son un poco más chicos que un 10 milímetros y un poco más grande que un 9, o sea que están en pulgadas, se van a cagar. Así que voy a estar limpiando únicamente la turbina de admisión, que bueno, me parece la más importante, porque si hay mugre en esta parte la va a meter dentro del motor. En cambio, si hay mugre en la parte del escape, la va a escupir para afuera en el resto del sistema de escape. Así que vamos a estar limpiando esto con un poco de aerosol limpiador de frenos. Esto la verdad que desengrasa y elimina residuos de todo tipo en el sistema de frenos, pero sirve para todo, como van a poder ver ahora. Listo, muchísimo más limpio que antes. Ahora le toca la parte de la turbina, de la carcasa. Listo, hermoso.
Como nueva. Bueno, casi. Bastante bien. Ahora vamos a intentar cepillar esta carcasa exterior con la moladora, así que para eso vamos a ponernos protección visual. Bueno, loco, después de muchas horas de estar ahí peleando con estos tornillos, pude aflojar todos, los del lado del escape, los del lado de la admisión, no tuve ningún problema, al toque se aflojaron, le puse un poco de WD-40 a todos y salieron, pero los del escape los tuve que martillar, toda la carcasa de escape la martillé muy fuerte, la verdad es que tuve miedo de romper algún par de cosas en un momento, pero mi bronca superó ese miedo y le di masa. También lo calenté un poco, pero después mi soplete empezó a perder y casi me prendo fuego todo. Así que nada, eso. Eran tornillos 10 milímetros al final, pensé que eran más chicos. Me tuve que ir a comprar otra llave de 10, porque la que tengo se ve que está un poco gastada y no quieren salir. Pero bueno, ahora voy a sacarlos todos y les voy a mostrar cómo es un turbo totalmente desarmado. Ya tenemos el wastegate suelto. Ahora obvio esto también va a estar clavado. Debería salir esto. Mierda. Ahí va. ¡Eso! What the fuck? ¿Qué mierda es esto? No me digas que tiene geometría variable. ¿Esto tiene geometría variable? ¡Qué cheto! Me quiero morir. Mira toda la porquería que trae adentro este turbo. No, ¿dónde salió eso? Tiene algunos pequeños rodillitos para... esto ya saqué todo. Le estoy cagando, le estoy cagando. Qué bueno que tengo el video para después saber de dónde salió cada pieza. Esto que es una junta, ¿qué es esto lo que está cayendo? Sé que estas patitas no se van a salir. Bueno, esto ya salió. Vamos a intentar no perder nada. Vamos a sacarle todo, total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto de acá, ¿qué es? ¿Una junta? Estos rodillitos. Los pines. No queremos perder nada. A ver si esto está flojo. No, esto no va flojo. Estos giran libres. Listo. Veo que hay algo distinto acá. Una junta. Tal vez podría comprar un juego de juntas a esto, ¿no? Bueno, acá pueden ver la turbinita de escape. Bueno, sé que tenemos un turbo de geometría variable, chicos. Ah, mira, mira. No sé si lo van a poder ver ahí, pero estas patitas tienen unos flappers ahí que aumentan. ¡No! ¡Es geometría variable, guacho! ¡Qué alegría! Está un poquito hecho miércoles el turbo este, pero vamos a intentar dejarlo lo mejor posible ahora. Vamos a cepillarlo un poquito, sacarle todo este pedazo de óxido feo que tiene. Entonces, estas cuando se cierran aumentan la velocidad de los gases escape, dándonos una mejor respuesta. Igual la verdad que este turbo es bastante chico para lo que yo quiero hacer, así que
no me cambiaría tanto hacerlo de otra forma, pero bueno, más vale tenerlo y vamos a ver qué resultados nos tira. Ah, mirá, ok, entonces, no, esta turbina no se puede rotar. Bueno, acá tenemos la rueda del compresor del lado del escape y acabo de limpiar todo el óxido que tenía porque es una turbina usada con un poco de WD-40. Esto va a causar que cuando lo arranque el auto, cuando tenga el turbo colocado, fume un poco, pero bueno, la verdad es que no me avivé. Tal vez me hubiera convenido hacerlo con algo que que se evapore más fácilmente, como líquido, el aerosol es el líquido de freno, o tal vez alcohol etílico. Pero bueno, lo hecho está y voy a seguir adelante, voy a intentar limpiarlo. No voy a estar cambiando juntas ni nada porque la verdad es que no sé cuánto tiempo me va a durar este turbo en el auto. No es el mejor turbo para lo que yo quiero, pero bueno, es el turbo que tengo y la verdad es que va a servir. Dice que sirve hasta 150 HP, así que lo vamos a estar probando más adelante. Y bueno, loco, ese video lo filmé hace una banda antes de hacer la introducción al proyecto de Enturbando el Bolsito. Desde creo que el primer día que tuve el turbo ese, empecé a desarmarlo, a rejuvenecerlo, si le podríamos llamar así, a limpiarlo todo por adentro, porque al estar en un gasolero estaba todo escamado, todo oxidado por dentro, especialmente la parte del escape del turbo. Así que sí, estuve limpiando todo eso y espero que les haya gustado el video, que les haya entretenido, que hayan aprendido algo. Como se habrán dado cuenta, yo no tenía ni idea de nada del turbo hasta que empecé a desarmarlo, solamente lo que vi en internet. Y bueno, la verdad es que con un poco de cabeza descubrí cómo funcionaba toda la geometría variable, lo pude volver a armar perfectamente, anda todo eso, lo lubriqué, lo cepillé bien, así que está como 0 km el turbo. Y bueno, loco, gracias por ver el video, no se olviden dejar un me gusta y suscribirse para no perderse los próximos videos del turbo. Siempre dejo en la descripción del video el link para la tienda de Mercado Libre, donde tenemos las remeras, las gorras y las calcos, que todo eso me ayuda para poder seguir avanzando con esta parte del proyecto y llegar a las etapas posteriores más rápido. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.